Este tema de la pandemia global está generando muchas preguntas a la gente y hemos recuperado una noticia, un artículo de El País de octubre de 2019, cuando se comentaba por parte de la Organización Mundial de la Salud que había una posible pandemia que iba a generar caos sanitario alrededor del mundo, porque los países simplemente no estaban preparados para esta pandemia letal que iba a surgir. Vamos a ver qué es lo que decía ese artículo y si podemos compararlo con la realidad. Si alguien sabía que esta pandemia iba a generarse de manera predeterminada. Periódico El País, 5 de octubre de 2019. El mundo tiene que prepararse para la próxima pandemia letal. Un comité de expertos entrega a la ONU un análisis sobre el riesgo de una emergencia sanitaria global y qué hay que hacer para prevenirla. La mayor amenaza, una gripe masiva y mortal. Si un brote de un nuevo y agresivo tipo de gripe estallara mañana, el mundo no tendría herramientas para evitar la devastación. Morirían entre 50 y 80 millones de personas y liquidaría el 5% de la economía global. No contamos con las estructuras suficientes para hacer frente a la próxima pandemia letal. Esta es la cruda realidad sobre la que alerta un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, reunidos en una junta recién creada llamada The Global Preparedness Monitoring Board, el GPMB, a los que la ONU encargó una evaluación tras la última epidemia de ébola en África subsahariana, con el objetivo de aprender de los errores del pasado. Los especialistas han analizado las infraestructuras, el dinero disponible para emergencias, el número de profesionales capacitados para solucionarlas y los mecanismos de coordinación entre países. Según las conclusiones de su primer informe anual sobre preparación mundial de emergencias sanitarias, que lo tenéis en la descripción del vídeo, el espectro de una urgencia sanitaria global se vislumbra en el horizonte. Sería genial decir que estamos preparados para lo que puede venir, pero no es así. Tenemos que hacer una serie de cambios y vamos a controlar que se lleven a cabo. Explica la supervisora de este análisis Harlem Brundtland, que fue primera ministra de Noruega durante los años 1981, del 86 al 89 y del 90 al 96, y directora general de la Organización Mundial de la Salud entre el 98 y el 2003. El documento se presentó en Nueva York la última semana de septiembre de 2019, coincidiendo con la cumbre de la ONU de cobertura sanitaria global. La junta que ha elaborado este informe está compuesta por 15 miembros, entre los que hay técnicos, políticos y altos representantes de diferentes organismos, como la Fundación Gates de Bill Gates, Wellcome Trust o UNICEF. Durante mucho tiempo hemos permitido que se suceda un ciclo de pánico y abandono, prodigamos los esfuerzos cuando surge una amenaza grave y nos olvidamos rápidamente cuando remite. Reza el documento entregado a la ONU. ¿Qué hay que cambiar? El escollo principal es la financiación. Sigue sin invertirse lo suficiente, aun siendo lo más inteligente desde el punto de vista económico. Por cada $1 invertido en vigilancia ahorras 10 en servicios médicos, apunta Elaid As-Si, secretario general de Cruz y Media Luna Roja y otro de los responsables del estudio. Los expertos señalan acciones muy concretas que adoptar por parte de los países más ricos, como por ejemplo destinar cantidades significativas de dinero a fondos destinados a la salud global, el Fondo Mundial de Lucha contra la Malaria, el SIDA y la Tuberculosis, la Alianza Gavi, destinada a promover la vacunación, y la Asociación Internacional de Fomento, que ofrece préstamos asequibles a países en desarrollo. España, por ejemplo, acaba de anunciar que volverá a aportar dinero al Fondo Mundial después de 8 años. Otra de las recomendaciones del informe comienza con la preocupante advertencia de que hay que prepararse para lo peor. Esto quiere decir que nadie es ajeno a las consecuencias más nefastas. Europa y Norteamérica se sienten muy a salvo, dicen, pero hay que explicar a la gente que en un mundo interdependiente cualquier brote puede afectar como mínimo a los países vecinos. Creo que todavía no somos conscientes de lo conectado que está este planeta a través del transporte aéreo. En cuestión de horas puedes haber llevado cualquier enfermedad de un lado del globo a otro, recalca Brundtland. Si queremos empezar a prepararnos ya, hay que instalar laboratorios en zonas en riesgo, preparar personal cualificado como epidemiólogos e informar a la población para que ellos mismos sean los primeros que den la voz de alarma. Pero no estoy diciendo nada nuevo. 189 gobiernos ya se comprometieron en la cumbre de Abuya de 2000 a destinar el 15% de su presupuesto a mejorar la sanidad y no lo han hecho, apunta As-Si. Yo era directora general de la OMS durante esa cumbre. Recuerdo el entusiasmo cuando se llegó a ese acuerdo y comprobar 20 años después que estamos tan lejos de ese objetivo, puntos suspensivos. Se lamenta la compañera. Vamos a hacer un inciso. Entramos en terreno fangoso aquí, porque
estamos viendo cómo se pedía a los países un poco más de compromiso en el terreno presupuestario, es decir, en el terreno de la financiación o el dinero. En el año 2000, muchos de esos países, 189 países, se comprometieron a luchar contra algo que podría venir de algún tipo de pandemia, virus, etcétera, como el que estamos viviendo hoy en día. De lo que se quejan los responsables de este estudio es que no se cumplió con el presupuesto, con la promesa de que se iba a destinar el 15% del presupuesto de los países al año en mejorar la infraestructura sanitaria. ¿Qué es lo que ha causado esto? Parece que si esto ha sido aposta, ha sido hecho de manera predeterminada, seguramente ha sido para conseguir que los países den gran parte de su presupuesto estatal a elementos sanitarios o empresas que tengan que ver con las farmacéuticas. Curioso, ¿verdad? Vamos a seguir. Un ejemplo actual lleva al terreno de todo lo que dice este análisis sobre el papel. David Gressly, quien coordina la respuesta de la ONU al último brote de ébola en República Democrática del Congo, explica que uno de los ejes en los que ya están trabajando incluso antes de que la epidemia finalice es el después. Este brote ha estallado porque la vigilancia no ha sido buena y la respuesta se retrasó mucho. Nos hemos dado cuenta de que el enfoque clásico ya no funciona realmente, y si no previenes bien, la respuesta después es más costosa. El experto defiende con datos la necesidad de actuar de un modo diferente. Esta es la 10ª epidemia en República Democrática del Congo desde 1976. Las últimas 4 se han producido en los últimos 5 años. Los brotes no solo estallan cada menos tiempo, sino que además son más complejos porque la población se aglutina cada vez más en grandes ciudades. ONU Habitat estima que para 2050 el 70% de la población mundial será urbana. Este proceso ya es visible. Muchas ciudades, especialmente en países menos desarrollados, crecen sin control y, por tanto, sin una previsión de servicios, incluidos los sanitarios y asistenciales. Una característica que en el futuro dificultará y mucho anticipar la transmisión de una enfermedad. Los expertos de este informe se han comprometido a analizar dentro de un año qué se ha hecho y qué no. Aseguran que ya están trabajando en recopilar el suficiente número de datos para señalar quién está obviando las amenazas y quién toma medidas. Parece que se ha querido hacer aquí como una especie de test, pero un test real, que no son simulacros, y que está muriendo mucha gente, además de los afectados que se encuentran en estado crítico. Esto es muy escandaloso, porque se dan unas directrices a los países como una especie de directrices amenazantes, en los cuales los países no han cumplido con su palabra de dar dinero a estas emergencias sanitarias o estas hipotéticas emergencias sanitarias. Se estaba trabajando ya en recopilar el número suficiente de datos para señalar quién estaba obviando las amenazas y quién tomaba medidas. ¿Es esto el señalar que se decía en este artículo? ¿Algo para dejar en evidencia a los países que menos han hecho para esa financiación? Curioso cuanto menos este artículo de octubre de 2019, que ha generado mucha polémica en muchos sitios, sobre todo porque la ONU y la OMS estuvieron citando una enfermedad X que intentaba mostrar al mundo que estaba en peligro por esta enfermedad X, que incluso se llegó a comentar que iba a ser un patógeno respiratorio. Bueno, muchas gracias a todos, ya sabéis, podéis darle al like, suscribiros, por supuesto también podéis difundir la información con vuestros amigos en redes sociales y lo más importante, podéis siempre mostrar vuestras teorías y opiniones sobre este tema, si creéis que es una casualidad que haya habido este brote o realmente ha sido algo predeterminado. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.